vamos a tener ahora nuestro tiempo que es muy especial, que es el tiempo con la palabra. Y yo quisiera que le den un aplauso grande a nuestro hermano Carlos Vizcaíno, que nos trae la palabra el día de hoy. Buenos días, mis hermanos, una vez más. Es un deleite poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así como lo decía nuestra hermana Monín acerca de la palabra, eso es lo más importante, tal como lo decía el pastor también. Lo más importante es la palabra. Yo creo que, no sé si ustedes estaban presentes todos, cuando yo di mi testimonio. Yo vengo de una iglesia donde en realidad Dios me mostró por primera vez en mi vida de qué tan importante era la palabra de Dios. Él me mostró allí principalmente que si yo iba a caminar en sus caminos, yo tenía que ser diligente con relación a la palabra de Dios. Es donde Él ha mostrado, se ha revelado a todos y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuán grande es el amor de Dios. Eso en realidad no lo podemos entender a cabalidad. Es una labor imposible para nosotros entender a cabalidad el amor de Dios. Porque como decía el pastor hace como 2 o 3 semanas, Él no nos ama acorde a nosotros, acorde a lo que nosotros somos. Él nos ama acorde por amor a su nombre, es como dice la palabra en realidad. Nada bueno hay en nosotros en realidad, o había en nosotros, que Él pudiese ver positivo para que fuéramos nosotros objeto de su amor, en lo absoluto. Pero al aceptar por fe a Jesucristo en nuestros corazones, Él ya nos hace hijos suyos y nos ve tal y como nos ve, o tal y como ve a su único Hijo, Jesucristo. Hoy nos toca seguir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, si quieren buscarlo en sus Biblias, desde el versículo 1 al versículo 18. Y vamos a hacer lectura de la palabra y después vamos a orar. Juan capítulo 5, versículo 1. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue
y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Oramos. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Padre, gracias, Señor. Gracias por este gran privilegio de manejar tu palabra, tu santa y gloriosa palabra, Señor. Gracias porque tú has puesto, Padre Santo, esto en el corazón del pastor. Gracias porque tú has dado, Señor, este texto para que hoy nosotros seamos alimentados, Señor. Haz posible, Padre Santo, de que a través de mi debilidad, Señor, yo pueda llevar con claridad tu palabra, Padre Santo, a tu iglesia, Señor, para que todos aquí seamos edificados, Señor, en ella. Yo te lo pido, Padre Celestial, en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Quisiera empezar citando, no sé si se podrá ver ahí, al famoso predicador del siglo pasado, llamado Charles Spurgeon, quien dice: una prueba de la grandiosa ternura de Dios es que se haya dignado pensar en su criatura pecadora, el hombre. No sé si ustedes pueden ver el amor de Dios en esas palabras. Porque éramos pecadores, es exactamente lo que éramos. Y no merecíamos el amor de Dios. Sin embargo, Él tuvo ternura, Él tuvo compasión con todos y cada uno de nosotros. Hoy seremos testigos de esa ternura, amor y compasión de Dios en un milagro de tantos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero hagamos la pregunta: ¿cómo entender que un Dios 3 veces santo se fije en viles pecadores como nosotros? No sé si ustedes analizan que es casi imposible eso. ¿Qué es el hombre, como dice el salmista en el Salmo 8:4? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Eso me hace pensar en quién soy yo, o quién era antes de yo venir a los pies de Cristo. Y todo eso pasó por su pura gracia. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora en el Evangelio de Juan? En los primeros 4 capítulos de su Evangelio, Juan se concentra en presentarnos la deidad de Jesús. Y esto continuará todo el libro. Vimos a Jesús en el primer capítulo como el Verbo de Dios, que desde el principio o antes de la fundación del mundo Él estaba con Dios y Él mismo era Dios. Esta era una de las guerras en realidad y en sí el propósito de Juan de llevar a cabo o de llevar este mensaje a la iglesia, exaltando el hecho de que Cristo es Dios. Aprendimos también que todo lo creado fue creado por Él y nada de lo que fue creado sin Él. En Juan capítulo 1:3 vemos exactamente eso, que nada de lo que ha sido creado fue creado sino por Jesús. Y así Juan se ocupa de seguir presentando a Jesús como el Dios encarnado. Pero ahora entramos en el capítulo 5, y entre el capítulo 5 y el capítulo 12 veremos cómo los judíos, mientras se va llevando a cabo la narrativa de Juan en todo su evangelio, ahora podemos ver en este lapso del capítulo 5 al 12 cómo ellos se deciden a matar a Jesucristo. En los primeros capítulos solamente ellos se habían airado contra Él, pero ahora veremos que ahora lo quieren matar. Recordemos que Juan le escribe a una iglesia que se estaba formando en aquellos días, constituida por judíos y por gentiles, por judíos que creyeron en Jesús, y gentiles a la misma vez. Es por esto que Juan usa el término de judíos, no refiriéndose a los judíos de la nación de Judea o a los hebreos, sino refiriéndose
a los líderes judíos, que eran los escribas, saduceos y fariseos. Sería bueno que entendiéramos eso. Él no se está refiriendo a los nacionales judíos, sino cuando él se refiere a judíos, él habla de los líderes judíos. Habiendo ya iniciado el ministerio de Jesús, él sigue haciendo milagros, tal como vimos la semana pasada. Vimos el milagro de salvación que él hizo con la samaritana en el capítulo 4. Y ya al final del capítulo 4 pudimos ver a Jesús en acción, sanando a un niño, al hijo de un funcionario a la distancia. Y entendimos, gracias a la predicación de la semana pasada, el efecto que tenían los milagros. El propósito de los milagros, que era dejar por entendido que Cristo no solamente era un ser humano, sino que Él era Dios. Él tenía todo el poder para hacer aquellos milagros. Amén, amén. Después de estas cosas, por esto que este capítulo de hoy, este pasaje que estamos estudiando hoy, empieza con después de estas cosas, en el versículo 1, y le da continuación a la narrativa de Juan. Pero es importante tener en mente la enseñanza de que a través de todos los milagros de Jesús, Él despliega no solo su poder, sino también su bondad y su amor por los desvalidos. Pero el milagro que hoy nos trae Dios, en el milagro que Jesucristo hizo con este paralítico, veremos qué provoca esto a los líderes judíos. El pasaje se desarrolla en medio de unas fiestas en Jerusalén, pero Juan no especifica qué tipo de fiestas eran. Los judíos hasta el día de hoy celebran 3 tipos de fiestas. Celebran el día de la fiesta de Pentecostés, celebran la fiesta de las Pascuas y las fiestas del tabernáculo. Digo esto porque Jesús, como todo judío mayor de edad, estaba supuesto a ir a asistir a estas fiestas. Y por esto empieza el versículo 1, que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el versículo 2 nos sigue diciendo: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. La ciudad de Jerusalén era una ciudad como todas esas ciudades antiguas, que estaba amurallada y tenía diferentes puertas. Una de estas puertas era llamada la puerta de las ovejas. Se cree que eran donde todos los pastores entraban a la ciudad con todas sus ovejas. Al entrar por esta puerta encontramos unos estanques, 2 para ser específico. Si ustedes lo pueden buscar en el internet se dan cuenta que son 2 unidos. Y estos estanques se utilizaban para purificación. Entonces había una creencia también, como vemos en el versículo 3, había una creencia de que todo enfermo que podía entrar al estanque primero, después de que un ángel descendía del cielo y movía las aguas, el primero que entraba a las aguas era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Yo entiendo que esto, aunque Juan no lo explica, no luce como ese Dios de compasión y de amor que nosotros conocemos. Pero eso se creía, eso creían los judíos. Entonces, allí por eso yacían una multitud de enfermos que buscaban, que esperaban este ángel que bajara del cielo a agitar las aguas. Veamos lo que dice el versículo 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque
después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esto es un largo tiempo, 38 años. Aunque Juan no nos dice qué edad tenía este enfermo, él tenía 38 años siendo un paralítico, que no podía valerse por sí solo. Se cree que el hombre pasaba de 50 años, en realidad no lo sabemos. Pero lo más importante es que Cristo lo encuentra y Cristo le hace una pregunta. La veremos más adelante. Pero volvamos al versículo 4, porque este versículo tiene una pequeña historia. No sé si ustedes están usando la Reina Valera todos, pero hay muchas versiones que en realidad no existen, donde no vemos ni siquiera este versículo, no aparece. Esto es por la razón de que en los manuscritos griegos más antiguos, este versículo específicamente no aparecía. Esto se vino a añadir en otros manuscritos que encontraron más después, más luego. Y entonces se agregó a la Reina Valera a otras versiones. Yo lo digo para que no se sientan asombrados como yo me sentí un día que cogí la nueva versión internacional y no tenía ese versículo. Entonces, eso me llevó a la investigación, a investigar por qué. ¿Por qué se lo quitaron? ¿Por qué? Entonces, de alguna manera, pues, pude entender después de averiguar. Pero esta es la razón, mis hermanos. Y por eso precisamente decidí usar la Reina Valera para predicar hoy. Y es el hecho de que por lo menos nos da este versículo una explicación del por qué. Porque cuando vamos al versículo 7, encontraremos cómo se pueden atar. El versículo 4 hace una explicación de qué pasaba en aquel estanque, cuando el ángel bajaba y movía las aguas. Entonces, volvamos al paralítico. Él tenía 38 años postrado, sin poderse valer por sí solo, y que estaba entre todos los enfermos alrededor del estanque. Cuando seguimos leyendo la historia, este paralítico estaba lamentablemente arraigado a una falsa esperanza, ya que Dios no nos dice a nosotros en ningún momento que nosotros nos arraiguemos a absolutamente nada más que Él. Si nosotros estamos enfermos, a quien tenemos que acudir es a Él. Si hay algún problema en nuestras vidas, nosotros tenemos que acudir a Dios primordialmente. Y no arraigarnos a nada que sea temporal. Es por eso que yo escribí estas palabras. Dios busca que confiemos en su buena, agradable y perfecta voluntad, como Él nos dice en Romanos 12, y que su voluntad nos revela, que se revela a nosotros a su tiempo, como decía nuestra hermana Maritza. Y como lo oigo todos los martes, en realidad nosotros oramos en base a la voluntad de Dios, sin exigirle, como el pastor nos ha enseñado. Nuestras oraciones deben ser reverentes. Amén. Estamos ante un Dios que es todopoderoso. Amén. Pero que es santo. Gloria. Y eso requiere de nuestra reverencia ante ese gran Dios. Veamos lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Eso es como que yo le diga a mi niño de 10 años: ¿tú quieres un dulce? O sea, por supuesto que él va a decir paquete. Por supuesto que este lisiado quería ser sano. Pero nosotros tenemos que meditar cuando leemos algo así. Porque ¿qué quiere hacer Jesús verdaderamente con este paralítico? Jesús quería hacerle ver a este hombre que la verdadera esperanza solamente está en Dios. Y que nuestra esperanza no puede estar, en el caso de este paralítico, en las aguas en movimiento, ni siquiera en un ángel que baje del cielo. Nuestra esperanza solamente está en Cristo y debe estar en Él. Él no nos ofrece nada temporal,
todo lo que Él nos ofrece es eterno y dura para siempre. Entonces, vayamos al versículo 7. En el versículo 7 dice de esta manera: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Por eso que me llama la atención el hecho de que esto como que fuese más una superstición que verdaderamente lo que ocurría allí. Porque yo no puedo ver a Dios mandando un ángel a que descienda, agite las aguas, y todos estos paralíticos, cojos, ciegos, prácticamente matándose para entrar a aquel estanque. Cuando, no sé, me imagino que decían, bajó el ángel, y todos se echaban a la carrera para tratar de entrar a las aguas. Como que yo no veo la compasión de Dios en todo esto. Sí. Es como una carrera de ciegos y paralíticos y cojos. No lo puedo ver así. Entonces, como le decía anteriormente, en este versículo, si solamente tuviéramos del 3 al 5 y seguimos, no tendríamos la explicación que nos da el versículo 4, que explica que descendía el ángel, movía las aguas, y entonces el primero que llegara era el que era sanado de todo aquello que le aquejaba. Pero veamos en el versículo 7 que la pregunta de Jesucristo era: ¿quieres ser sano? Pero él nunca le respondió. Él le dijo: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este señor, este paralítico, como podemos ver aquí, verdaderamente no creía que podía ser sano. Él estaba consciente de que su invalidad, su enfermedad, le impedía ser el primero en esa carrera de enfermos a meterse al agua. Esta condición era imposible para él poder ser sano. Pero él estaba arraigado a esta falsa esperanza. Y esto es lo lamentable de nosotros mismos, incluso, cuando queremos poner nosotros nuestra esperanza en nada más que no sea Dios. Veamos lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo, 8 y 9, perdón. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero volvamos al 7 para que ustedes vean la secuencia y cómo uno se puede asombrar cuando uno ve que el hombre le dice: no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y veamos ahora lo que dice el versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y andó. Y era día de reposo aquel día. Aquí se complica la cosa. Porque lamentablemente los judíos tenían una versión del día de reposo muy errónea y muy contraria a aquello que Dios nos da en su mandamiento. Esto es muy lamentable. Pero sí podemos ver en el versículo 8 un despliegue de poder de parte de Cristo. Amén. ¿Y por qué Juan hace eso? Una vez más, para mostrar que Cristo era Dios, que Cristo tenía el mismo poder que tiene Dios. Es exactamente la misma esencia. Esto debe inmediatamente llevarnos a pensar en Génesis 1:3, que dice de esta manera: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo me llenaba de asombro cuando estudiaba esto, porque fue a eso lo que me llevó este versículo. Hágase la luz. Ustedes se imaginan un mundo en tinieblas, todo desordenado, y Dios habla y dice: hágase la luz, y se hizo la luz. Eso es poder. Es exactamente lo que nos está diciendo Juan
a través de las palabras de Jesús cuando dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado de su invalidez. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Notemos aquí que los judíos, cuando se encuentran al paralítico, no les preguntan: ¿quién fue que te sanó? Que pensaríamos nosotros que esa sería la pregunta que iría él: ¿quién te sanó? Porque lo que él le responde en el versículo que sigue, en el versículo que sigue, el versículo 12, donde ellos le preguntan: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? En vez de preguntarle: ¿quién es que te sanó? Ese es el verdadero milagro. Eso fue lo que aconteció allí. Él sanó a un paralítico que tenía 38 años inválido, que no podía valerse por sí mismo. Ese fue el milagro. Pero los judíos estaban tan centrados en su religiosidad que solamente se ocuparon de preguntarle: ¿quién fue el que te dijo toma tu lecho y anda? Qué lamentable. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Los judíos lamentablemente malinterpretaron las escrituras. Eso lo sabemos. Pero aquí específicamente podemos ver cómo ellos malinterpretaron la ley de Dios con relación al día de reposo. Su religiosidad le llevó a añadirle muchas leyes a la ley de Dios. Y esto lo podemos ver si vamos al libro de Levíticos. En Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículo 3. Veamos lo que dice ahí. 6 días estoy Dios dando la ley a través de Moisés. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. Pero ellos distorsionaron por completo esta ley de Dios. ¿Por qué? Porque añadieron absolutamente una inmensidad de leyes adicionales. Por ejemplo, en los días de Jesús y aún en el día de hoy, los judíos consideran como trabajo, porque eso va acorde a lo que Dios nos está diciendo aquí. Ellos le añadieron trabajo, llamaron trabajo a incluso hacer un nudo en una soga. Ellos prohíben a una mujer que en el día de reposo, el sábado, se mira al espejo porque sería tentada de encontrar una cana y tratar de sacársela, porque eso sería trabajo. Es increíble la cantidad de leyes humanas que le añadieron al decreto de Dios. Hace como 1 año y medio más o menos, mi esposa y yo escuchábamos una prédica, un pastor que hizo casualmente un viaje allá a Jerusalén. Y él contaba que él y su esposa se montaron en un ascensor y era el día de reposo. Y se encontraron muy raro que en este ascensor particular que se montaron no tenía botones. Entonces, lo que hace ese día es el único ascensor que se puede usar en todos los edificios en Jerusalén. Lo que hacen es que tan pronto tú te montas, hay como un sensor en la puerta, te eleva y se va parando en cada piso. Porque ellos consideraban que tocar un botón era trabajo. A ese nivel de exageración y de distorsión llevaron ellos la ley de Dios. Eso es lo lamentable. Entonces, por esto que ellos están detrás de Jesús.
Pero no era que solamente estaban detrás de él porque rompía un simple día. Es que él se asemejaba a Dios. Más adelante lo vamos a ver. Porque él dice, incluso él decía que él era su padre. Mi padre, él se refería a Dios Padre como mi padre. Y eso ofendía a los judíos, a aquellos líderes judíos. Pero veamos qué dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, esto es al paralítico: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa. Se cree que estas palabras de Cristo reflejan o revelan el hecho de que este paralítico había sido paralítico quizás por algún pecado. Esto en realidad no es lo que nos dice Juan, en realidad, pero se podría deducir de esta manera, por estas palabras. Pero vayamos al libro de Marcos. A ver, un relato aquí, donde podemos ver las palabras de Cristo y que queda muy en claro lo que para él significaba el día de reposo. Marcos capítulo 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano. Y le echaban y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, eso es Jesús: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Cuáles son las palabras de Cristo? O la pregunta que él le hace a la audiencia, a todos aquellos judíos: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Él los confronta con la verdad. Esto no se trata de religiosidad. ¿Por qué? Porque aún en el día de reposo Dios es compasivo, Dios muestra su amor. Amén. Gloria. Para Él no hay día de reposo. Él siempre trabaja. ¿Se imaginan un segundo nada más que Dios deje de trabajar? Como todo esto se forma en un caos. Solo un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios trabaja siempre. Porque Dios tiene que mostrar su amor cada segundo. Porque nosotros necesitamos de su amor para el sostén. Amén. nuestro. Amén. El hombre se fue, versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Dice un amigo mío, boricua, mi mejor amigo, dice: el ocho tío. En Santo Domingo decimos ochivantió. Él lo echó al medio. Oh Señor, lo acaba de sanar y él lo chotea. Qué manera de dar gracias. Pero yo digo que aquí vemos que él está apelando a la autoridad de Jesús. Él solamente estaba apelando a una autoridad mayor, porque aquel hombre había estado lisiado por 38 años. Él sabe que verdaderamente él fue sanado. Él fue testigo del poder y la condescendencia de Jesús. Él sabe que verdaderamente él fue sanado, aunque fuese día de reposo. Veamos
dice el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús siempre cumplió el día de reposo, como Dios lo había establecido. Pero esto le ofendía a los judíos. Porque retaba las tradiciones y leyes humanas que ellos habían establecido en añadidura a la ley de Dios. Es por esto que como cristianos deberíamos estudiar minuciosamente la palabra de Dios. Porque señores, mis hermanos, es el filtro por el que nosotros tenemos que pasar todo lo que escuchamos allá afuera. Amén. Y tenemos que arraigarnos a estas verdades. Estas son las verdades que Dios nos dejó reveladas acerca de Él y acerca de nosotros mismos. Estas son las reglas que nosotros tenemos que seguir a diario para nosotros seguir caminando en Él. Amén. Versículos 17 y 18. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es exactamente el propósito de esta conversación. Es para que ellos y todos nosotros ahora nos demos cuenta de que Cristo es Dios. Amén. Ese es el propósito que Juan presentaba a Dios, a Jesús, como Dios. Podrían llenarse de ira al ver y perseverar en las intenciones de los líderes judíos de matar. Podemos ver, mejor dicho, cómo se llenaron de ira todos aquellos judíos, líderes judíos, contra nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos, yo digo que reenfocarnos y no olvidarnos de la intención de este Evangelio de Juan. El apóstol Juan quiere que todos los cristianos, como acabo de decir, sepamos que Cristo, Jesús, es aquel Mesías esperado y que es ese verbo encarnado que dio su vida en una cruz. Juan lo resume, como ya lo vimos la semana pasada, en el capítulo 20 de su Evangelio. Si vamos allá lo podemos ver, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es todo el propósito de todo este libro, el Evangelio de Juan. Es por esto que cuando nosotros nos encontramos, el hermano Rufino debe saberlo, cuando nos encontramos con muchos incrédulos por ahí, que quizás nos hacen la pregunta: pero yo quiero leer la Biblia, ¿con qué puedo empezar? Este es el libro de Juan. ¿Por qué? Porque este presenta a Cristo como Dios. Porque Él es Dios. Esta gran verdad ellos tienen que conocerla, deben conocerla. Entonces, basado en todo esto que hemos hablado hoy, les da lamentablemente a los judíos la razón para matarlo. Y más adelante, en la semana que viene, si Dios lo permite, veremos que el pastor va a desglosar esto, porque se extiende la conversación en esta lucha a cabalidad entre Jesús y los fariseos. El Evangelio de Juan debe entonces llevarnos a meditar acerca de las maneras en que buscamos la santidad, la sanidad espiritual sin Cristo. Los fariseos se enorgullecían de cumplir la ley del sábado, muy lejos de entender que Jesús es nuestro día de reposo. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo se creó como causa para nosotros, como nuestra bendición. Es un día de reposo para nosotros buscar de Dios. No es un día que significa no haz el bien, no hagas el bien,
no demuestres amor, es todo lo contrario. Es un día para mostrar quién Dios es y lo que Él ha hecho en nosotros. Hay una pregunta que yo quiero hacer aquí. ¿Son todas las enfermedades el resultado de pecados, de nuestros pecados? No creo que así sea. Sabemos que la muerte física es el resultado del pecado, como lo dice Romanos 6:23. Sin embargo, no siempre nos enfermamos cuando cometemos pecados. El paralítico de este pasaje pudo haber quedado en esa condición resultado de un pecado. Pero como cristianos debemos entender que algunas enfermedades también ocurren para que Dios al sanarnos sea glorificado. Él es, en su majestad, gracia y misericordia. Así que, mis hermanos, si estamos aquejados de alguna enfermedad, nuestra oración debe ir de la mano con el modelo de oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como decía nuestra amiga, nuestra hermana Maritza, debemos orar en base a la voluntad de Dios, que se haga lo que Él y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como dice Pablo en Romanos 12. Y nosotros debemos aceptarla como tal. Él es Dios, no nosotros. Para finalizar, conociendo que el Evangelio de Juan nos revela que Jesús es Dios y nuestro Salvador, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Veamos lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y escuchen esta palabra, mis hermanos. Yo he revisado mucho este texto a lo largo de mi vida cristiana, porque es que es sumamente importante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Amén. Quedémonos con eso en este día. Y que esos versículos redarguyan nuestros corazones a lo largo de esta semana, para que nosotros podamos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, Jesús. Cierro con una estrofa de una alabanza que me encanta. Y esta alabanza dice: en que envió a su hijo, ya le estoy cortando. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar. Es por esto que es importante esos versículos que leíamos. Si Él dio su vida por todos nosotros, a nosotros ahora nos queda dar nuestras vidas para Él. Amén. Vivir completamente para Él, haciendo su voluntad. El salmista nos dice en el Salmo 103, versículo 12: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Hay libertad en Cristo, cantamos. Él echó todas nuestras maldades al fondo del mar. Y hoy podemos nosotros decir que somos salvos por su sangre. Este viernes celebramos la trágica muerte de nuestro Salvador en una cruz. Pero esa tragedia se convirtió en nuestro gozo. Hoy le damos gracias y le damos gloria a ese gran Dios que puso a su Hijo unigénito en una cruz a morir por nosotros. Compasivo y clemente es el Señor. Grande en misericordia es Él. ¿No será justo que nosotros vivamos para Él? Pensemos en eso, mis hermanos. Pongamos nuestra fe una vez más en aquel que nos salvó. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Cuán agradecidos y cuán gozosos estamos, Señor, de que tú nos hayas
edificado. De que tú una vez más, Señor, aquí en tu casa, Padre Santo, tú nos hayas dado entrada. De que una vez más, Señor, tú nos hayas alimentado como tu pueblo a través de tu palabra, oh Dios. No somos dignos, Señor, de tu amor. Pero por tu nombre, tú nos has amado, Dios. Ayúdanos, oh Padre Santo, a que cada paso que nosotros demos podamos glorificar tu santo y glorioso nombre, como tú nos has llamado a hacer, Señor. Porque si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, que lo hagamos solamente para tu gloria, oh Dios. Amén. Permítenos, Señor, en el poder de tu Espíritu, andar como es necesario andar ante un Dios santo, 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 y un Salvador como tu santo y único Hijo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Exaltado hoy y por siempre sea tu nombre. Amén. 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 Gracias, Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias damos al Señor por nuestro hermano Carlos Vizcaíno, que trajo la palabra el día de hoy. Gracias, mi hermano, porque el día de hoy, una vez más, el Señor nos revela a través de su palabra quién realmente es Jesucristo. Y ese es el enfoque que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana. Y algo que me llamó la atención en ese versículo es: vete y no peques más. Vete y no peques más. Y eso quiero aclararlo, mis hermanos, porque la palabra de Dios está llena de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no significa que nosotros podamos llevar una vida de pecado sin ningún resultado en contra nuestra. En el caso de realmente vivir una vida pecaminosa, aún sabiendo que la gracia de Dios está con nosotros. Dios es fiel y sabemos que nosotros fallamos en la fidelidad de Dios. Sin embargo, el mensaje de nuestra iglesia es que exaltaremos la gracia de Dios, pero de la misma manera asumimos nuestras responsabilidades como cristianos, de que no podemos seguir viviendo una vida de pecado, de que no podemos abusar pensando de que porque la gracia de Dios es verdadera, tenemos licencia para hacer lo que nos da la gana. Y esto lo digo porque necesitamos que eso quede claro, porque no podemos caer en la religiosidad que nos muestra este pasaje, justamente para que los judíos aseguren al pueblo de que se cumpla la ley de Dios al pie de la letra. Es que se van muy lejos y eso se llama legalismo. Y para que yo pueda pensar que tenemos aquí mujeres y quiero que las mujeres realmente demuestren su santidad cada domingo, prohibido que vistan pantalones. Eso no es amar al Señor, eso no es la vida cristiana, eso es legalismo. Porque tarde o temprano eso se convierte simplemente en una señal externa, y lo que la palabra de Dios hace es que quiere transformar nuestras vidas internamente. Amén. Y de manera internamente, cuando salgamos de este lugar, salgamos gozosos de saber que la gracia de Dios sigue en nosotros, pero que en nosotros está la responsabilidad de no pecar más. Mi hermano, odie su pecado. Ore para que el Señor le dé ese odio en todo ese pecado que lo domina, que lo mantiene atado, porque todos sabemos de manera independiente y de manera personal cuál es el pecado que nos domina. Todos sabemos cuál es el pecado que nos domina, que siempre nos vence. Empecemos a orar para que el Señor haga que odiemos ese pecado. Que ese pecado sea un momento en que realmente lo odiemos tanto que no cedamos a esa tentación ni a ese pecado que nos avergüenza delante del Señor y nos hace sentir como si viviéramos en medio del desierto, sedientos y secándonos espiritualmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Como dijo, así como Cristo dio su vida por nosotros, caminemos dando nuestra vida por Dios. Y sobre todo, siguiendo adelante
creciendo cada vez más en santidad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra. Bueno, oremos para que la carne sea dominada por ese espíritu y que en el espíritu de Dios podamos decir cada noche al acostarnos: gracias, Señor, porque el día de hoy no he cometido pecado. Gloria a Dios. Den un aplauso grande al Señor por su promesa y su palabra.